entonces vamos a iniciar la reunión del día de hoy. Mi nombre es María Alejandra Arteaga Castaño, soy residente del programa de Medicina de Urgencias de la Universidad de Antioquia y el asesor para esta charla fue el doctor Juan Manuel Robledo, urgentólogo actualmente del Hospital Pablo Tobón Uribe. Y el objetivo de esta charla es evaluar si de verdad es útil la ecografía para la práctica de la medicina interna y tiene algún impacto en los desenlaces para el paciente. Entonces, inicialmente vamos a hacer una pequeña introducción en la que quería mostrarles unos aspectos muy puntuales de la historia de la medicina y algunos instrumentos que tenemos actualmente disponibles. Posteriormente, mostrarles cómo es que se acepta esta ecografía en el mundo, si somos los únicos que estamos hablando de ecografía, o si en el mundo ya definitivamente la ecografía se ha vuelto una herramienta fundamental y de uso pues frecuente. Podemos hablar luego de cómo se usa la ecografía, cuáles son esos usos que pudieran ser de impacto en la medicina interna, si se usan en urgencia, se usan en cuidado crítico, pero hay otras especialidades que pudieran beneficiarse de su uso. Después vamos a hacer algunos testimonios. Aquí quisiera que los internistas pues, que han conocido esta herramienta participaran y tenemos un invitado pues, que nos va a comentar como qué ha pasado antes y después del uso de la ecografía en su práctica clínica y posteriormente unas conclusiones finales. Entonces, hablando de la historia de la medicina, ¿será que la ecografía es la herramienta del siglo XXI? Entonces aquí inicialmente quería mostrarles el electrocardiograma en la historia. Y es que recordemos que en 1860 aproximadamente nace este médico holandés Einthoven, que posteriormente por influencia de algunos otros médicos, en este caso de Augustus Waller, un fisiólogo británico, se da cuenta de la importancia que pudiera tener si uno logra detectar la actividad eléctrica cardíaca. Entonces, este señor August Waller ya estaba, cuando Einthoven estaba de estudiante, ya estaba determinando una herramienta con la cual usted pudiera evaluar la actividad eléctrica del corazón, pero no había muchas herramientas disponibles, no había mucha aceptación en el medio. Ya luego este señor Einthoven dice, no, definitivamente esta herramienta tiene que ser útil y por lo tanto yo me voy a dedicar a trabajar en ella, y en 1902 logra con un cilindro de vidrio delgado lleno de mercurio y ácido sulfúrico, detectar unas ondas que describe 3 picos, 2 depresiones y las llama PQRST, que es la misma convención que utilizamos ahora para describir el electrocardiograma. En ese entonces, 1902 estamos hablando, eh, este autor es demasiado criticado y dicen, ¿será que el electrocardiograma sí va a tener una utilidad tan grande como está mencionando Einthoven? ¿No será que definitivamente esto no va a ser útil? Pero vengan, estos aparatos tan grandes, tan caros, ¿sí será que los vamos a tener disponibles en el mundo? Entonces, sobre grandes críticas, pero él sigue trabajando en esto y desde 1902 empieza a buscar si hay patrones electrocardiográficos diferentes en cada paciente. Entonces él dice, bueno, vamos a mirar si este paciente que tiene una frecuencia cardíaca más baja tiene un electrocardiograma diferente, si en las arritmias, ¿qué puedo ver yo en el electrocardiograma? ¿Qué puedo ver con un paciente que tiene una hipertrofia ventricular? Y empieza a describir algunos patrones, hasta que ya en 1924, definitivamente aceptado por toda la comunidad médica, gana el Nobel por el descubrimiento de la electrocardiografía. Y de ahí pues doy un gran brinco hasta el electrocardiograma que tenemos ahora, y es que miren que el primer electrocardiógrafo era un aparato pues gigantesco que requería muchísimo cuidado pues y demás, pero ahora tenemos dispositivos incluso portátiles, muy pequeños, muy fáciles, y que todos conocemos su gran importancia para el uso diario en la medicina. Y otro, por ejemplo, aparato que ha sido de gran utilidad, el monitoreo fetal. Entonces, la historia del monitoreo fetal empieza en 1650. Un señor Marsac en Francia dice, yo ausculté con mi oído el tintineo de una campana en el abdomen de una mujer embarazada. Y en ese momento empiezan a salir poemas que dicen que son como burlas hacia lo que él llamó el tintineo de una campana. Se burlaban porque decían, pues, ¿cómo es que esta persona está diciendo que está escuchando algo en el abdomen de una mujer embarazada? Y ya posteriormente, miren que son casi 200 años después, 1818, están esos autores, Mayor en Génova y un discípulo de Laennec, que es a quien se le atribuye la creación, la invención del estetoscopio,
Y estos autores dicen, sí, definitivamente cuando uno coloca el oído en el abdomen de una mujer embarazada puede escuchar el latido cardíaco del feto. Y el latido cardíaco del feto se puede diferenciar del latido de la mujer embarazada. Entonces empiezan a generar un dispositivo tubular, en ese momento madera, papel y demás, para auscultar los tonos fetales. Y ya posteriormente, en 1830, este autor visita precisamente estos médicos en Génova que estaban hablando de esto ya hace tiempo y dice, sí, definitivamente uno puede auscultar la frecuencia cardíaca fetal y creo que esto tiene una gran implicación y uno debería empezar a auscultar la frecuencia cardíaca fetal durante el parto. Y Schwartz describe posteriormente en el 1870 que durante el trabajo de parto y durante las contracciones uno debería estar auscultando esto. Y empieza a describir desaceleraciones y todo lo que ahora conocemos, hasta lo que sabemos ahora en siglo XX. Miren los aparatos entonces previamente que recibieron muchas críticas inicialmente, aparatos muy grandes, muy dispendiosos, que tendría que ser llevada la paciente al lugar, que no era muy claro el latido cardíaco, y hasta que posteriormente logramos dispositivos que son mucho más portátiles, mucho más sencillos de utilizar, que son los que tenemos ahora. Pasa también con las imágenes diagnósticas, y es que yo creo que uno siente que vamos como muy avanzados, pero cuando miramos que en Estados Unidos apenas en 1973 teníamos el primer tomógrafo, es decir, pues es relativamente reciente, y miren las imágenes que son de una calidad pues que uno pudiera decir cuestionable en este momento, pero en ese momento era la panacea, pero muchas personas decían, pero este aparato tan costoso, tan dispendioso, que genera tanta radiación para el paciente, ¿será que sí va a ser de utilidad o será que debemos seguir como la medicina como la llevamos? Pero entonces gracias a que ha habido aceptación y que las personas dicen, sí, definitivamente esto puede ser de gran utilidad, es que hemos ido avanzando hasta tener las imágenes que ahora tenemos que son de alta resolución y de gran ayuda para una gran cantidad de pacientes. Entonces, ¿qué dicen en el mundo sobre el uso de la ecografía? ¿Será que sí es la herramienta del siglo XXI? Entonces, en 2014 sale este artículo en, en una revista española y dicen la ecografía a manos del internista será el estetoscopio del siglo XXI. Y acá entonces nos mencionan algo muy importante y es que recordemos que esta técnica, pues la ecografía, potencia los sentidos del clínico y le va a mejorar a usted su capacidad para resolver problemas específicos de su paciente en el momento en el que el paciente lo requiera de forma rápida y oportuna. Y también es útil para algunos procedimientos de forma segura sin complicaciones, para centesis, toracentesis, accesos venosos. Y luego salen algunas editoriales, autores que dicen, ¿será que tenemos que universalizar el uso de la ecografía? Y nos dicen, acuérdese que un buen médico con un ecógrafo es un mejor médico, pero el ecógrafo no va a suplir las deficiencias que uno tenga. Entonces siempre la ecografía va de la mano de todo ese contexto que usted sacó, toda esa historia clínica, todo el examen físico que usted tuvo, para definir posteriormente si tiene alguna utilidad. Y este artículo en 2016 que nos dicen el POCUS debería ser una piedra angular en el entrenamiento de los residentes de medicina interna. Y nos mencionan lo siguiente, y es que en el mundo, en los programas de urgencias, los programas de cuidado crítico y los programas de anestesiología, tienen casi todos los currículum algo de POCUS, algo de ecografía. Algunos pues guiados hacia algo más específico, por ejemplo en anestesiología hacia bloqueos, y en cuidado crítico y urgencias más hacia POCUS y resolución de problemas, pero los programas de medicina interna en el mundo parece que no tienen este aspecto, como si no fuera pues fundamental. Entonces en este artículo ellos empiezan a exponer varios casos y muestran qué tan importante y qué tan relevante fue el uso de la ecografía en ese momento para resolver un problema del paciente. En 2015 sale este artículo y dicen, ¿será que, bueno, la ecografía es útil, es importante, pero será que es fácil de enseñar? ¿Será que, por ejemplo, si yo le enseño a un estudiante, él puede enseñarle a otro estudiante? Entonces se llama mentoría paritaria y lo que ellos hicieron fue enseñarle a unos estudiantes de pregrado sobre POCUS abdominal y POCUS cardíaco. Como les digo, una ecografía que es básicamente para resolver problemas, no ecografía por radiólogo, y posteriormente miraron si esos estudiantes eran capaces de replicar ese aprendizaje que les
dieron con otros estudiantes y vieron que sí, que definitivamente en muy poco tiempo esas personas que aprendieron de los mismos estudiantes también obtuvieron el conocimiento necesario para resolver algunas preguntas clave. Entonces algunas personas dicen, bueno, sí, puede servir para el diagnóstico, para ser más oportunos, para estancias menos prolongadas, pero ¿será que también es una herramienta pronóstica o será que tiene alguna otra utilidad? Y han medido, por ejemplo, han evaluado que cuando usted tiene un paciente con falla cardíaca crónica agudizada, hospitalizado, y usted al ingreso mide la vena cava y esta es pletórica, a los 90 días, es decir, congestiva, pues a los 90 días tienen mayor mortalidad estos pacientes. Entonces usted también entiende que pudiera ser una herramienta incluso pronóstica. Y ya en Europa han salido varios artículos que mencionan que el ultrasonido pulmonar debería ser un nuevo ítem, un nuevo estándar para el manejo, para el diagnóstico del edema pulmonar, porque usted puede detectar inclusive pacientes con edema pulmonar subclínico desde etapas muy tempranas y evitar desenlaces adversos en los pacientes. Entonces, la ecografía se usa, como les decía, en cuidado crítico, en urgencias, pero la pregunta es, ¿será que en medicina interna pudiera ser utilizada? Entonces, acá hay unas cosas importantes a mencionar y es recordar que la ecografía clínica básica por nosotros, la ecografía POCUS por no radiólogo, es diferente y busca respuestas dicotómicas. Es decir, yo con la ecografía que hago, no hago una ecografía detallada como la hace el radiólogo, sino que voy a buscar una cosa específica que me va a resolver un problema que yo tengo con un paciente. Entonces, mi pregunta es, ¿existe hidronefrosis? Mi respuesta es sí o no. Y asimismo podemos preguntar si hay disfunción ventricular, si tiene función sistólica reducida, si hay congestión pulmonar, si hay dilatación de cavidades derechas, si mi paciente va a tolerar volumen, por ejemplo, tengo un choque y voy a evaluar si va a tolerar volumen para iniciar o debo iniciar inmediatamente un vasopresor. Y recordar que la ecografía, pues, en este caso, tiene una gran utilidad para reducir tiempos de estancia, para reducir tiempos de diagnóstico. Recordemos que la ecografía pues, no está disponible casi siempre 24 horas, que muchas veces usted no va a tener la disponibilidad de algunas herramientas, entonces usted pudiera con esta ecografía de la cabecera del paciente tener una respuesta rápida que le indique como para dónde vamos con ese paciente. Entonces hay unas indicaciones de la ecografía clínica en medicina interna y en esto pues varían los españoles, varía los canadienses. Entonces, por ejemplo, los españoles dicen hay unas indicaciones de la ecografía clínica en medicina interna, cardíaca, vascular, abdominal, osteoarticular y miscelánea, pues otros. Y es siempre cualitativo, entonces recordar, voy a estimar una función sistólica al ventrículo izquierdo, será que mi paciente tiene una FEBI reducida, será que mi paciente requiere un inotrópico. Evaluación inicial del paciente con soplo cardíaco, detección de aterosclerosis subclínica carotídea, medición del diámetro de la aorta abdominal. Si voy a evaluar, por ejemplo, si un paciente yo pienso que tiene un aneurisma de aorta abdominal, pudiera evaluarlo con ecografía y determinar si requiere estudios adicionales. En abdomen yo puedo evaluar si hay colelitiasis, colecistitis, si hay líquido libre, si hay o no hidronefrosis y algunas otras utilidades. Por ejemplo, estos otros nos mencionan pues básicamente de procedimientos que también pudieran ser de gran utilidad. Por acá dicen que está como viendo mal las diapositivas, vamos a intentar mejorar ahí la conexión, pero va mejorando. Listo. Y en una guía canadiense, que es reciente del 2017, ellos dicen, bueno, entonces el POCUS sí debería ser utilizado y sí debería ser utilizado por el médico internista, pero entonces, ¿cuál es la aplicación verdadera del POCUS por el médico internista? Y dicen, hay unas competencias que debería sí o sí estar en ese uso de la ultrasonografía. Conocimiento, digamos, obligatorio. Y es que debería saber medir vena cava inferior y el índice de vena cava. Debería saber evaluar si hay líneas ven-pulmón, porque tienen una gran utilidad de implicación clínica. Evaluar si hay derrame pleural o si hay líquido libre abdominal. Y además, como procedimientos, debería conocerse la cateterización venosa central, hacer una toracentesis y una paracentesis, que guiados por ecografía definitivamente reducen riesgo de complicaciones.
Y hay otra guía, que en este caso europea, en el que dice, no, debería ser más competencias porque es que la ecografía realizada por médico no radiólogo, recuerden que es una ecografía que relativamente es sencilla, entre comillas, requiere un entrenamiento importante, pero posteriormente la pregunta a resolver puede ser sencilla. Entonces pudieran haber muchísimas más utilidades como obligatorias, entre comillas, es evaluar disfunción sistólica ventricular, evaluar si hay hidronefrosis, evaluar si hay dilatación del tracto biliar. Ellos consideran que hay otras posibilidades que uno podría utilizarlas y que hay unos contextos clínicos en los que sí o sí uno debería utilizar la ecografía, y es ese paciente que tiene disnea y usted desconoce el origen o tiene dudas, el paciente con dolor torácico, paciente que está en choque o paciente que está periparo, y que usted debe determinar la etiología y la reanimación hídrica. Paciente con dolor abdominal, paciente que usted palpa una masa abdominal o tiene ictericia, paciente con lesión renal o el paciente que tiene edema en miembros inferiores, que esos pacientes definitivamente se benefician del uso de la ecografía. Y hay unas competencias adicionales, y es que usted pudiera evaluarse de consolidación pulmonar. Ellos dicen que esto requiere más entrenamiento, pero que también se puede realizar, evaluarse en neumotórax, si hay difusión articular, por ejemplo, en rodilla, la función sistólica ventricular, que en este caso es la canadiense, y como les decía, pues ellos mencionan que esto pudiera ser adicional y no obligatorio, pero que pudiera ser una estrategia pues a tener en cuenta por parte del internista. Inserción de línea arterial, toma de gases arteriales y cateterización venosa periférica. Entonces les traigo unos casos clínicos muy puntuales en los cuales vamos a ver cómo fue de utilidad pues la ecografía en esos casos y cómo resolvimos rápidamente las situaciones con los pacientes, son casos reales. Entonces este caso es una mujer de 25 años que no tiene antecedentes de importancia, cursaba con un embarazo de 36 semanas y los controles prenatales no tuvo ninguna alteración. Ella consultó como síntoma cardinal por edema, refería edema en miembros inferiores y disnea de pequeños esfuerzos de una semana de evolución. Al examen físico encuentran una paciente que no estaba hipertensa, que era como la primera sospecha de diagnóstico, una preeclampsia, una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, respiratoria de 30 y saturando 92% ambiente. Al examen físico encuentran ruidos cardíacos rítmicos, un soplo sistólico en ápex, crépitos bivasales, sin otros hallazgos, por lo cual deciden hacer POCUS, y en el POCUS evalúan, en este caso, este es un eje paraesternal largo, y encuentran que hay dilatación de cavidades cardíacas con disminución de la cinesia global, y el septum no engrosa en sístole, que sería lo normal. Lo ponen en un modo M, que es esa línea que vemos arriba y que logra verse abajo a la izquierda, que es un modo unidimensional, y vemos que definitivamente entonces había una disfunción ventricular en este caso. Se van a evaluar pulmón y encuentran líneas B, encuentran más de 3 líneas B en más de 2 campos, de un edema pulmonar en ese paciente pues específicamente. Entonces describen dilatación ventricular izquierda con disfunción sistólica grave, una insuficiencia mitral moderada, líneas B en campos pulmonares y un derrame pleural bilateral. Con esto definitivamente hacen un diagnóstico muy probable de cardiomiopatía periparto, trasladan a la paciente a una unidad de cuidados de alta dependencia y posteriormente inician todo el manejo de forma oportuna. Recordemos que esto, a veces uno dice, bueno, esto lo podría haber hecho una ecografía formal, pero recuerden que uno pide una ecografía y los tiempos para realizarse pudieran ser desde 2 horas, pero hasta 5 días, depende el día, depende la hora, depende la disponibilidad del recurso. Entonces, por eso el POCUS es de gran importancia y por eso el POCUS en este caso pudo tener una importante aplicación. En este caso, una señora de 74 años con hipertensión arterial y dislipidemia, a la que le realizan mapa y paraclínicos, detectan una media de 143,54, colesterol total de 205, LDL 126, HDL 70, y dicen que tiene un riesgo cardiovascular moderado, pero el médico dice, recordemos que esta paciente tiene 74 años, casi todos los scores evalúan hasta los 65, entonces el riesgo real de esta paciente pudiera ser mayor. Entonces decide hacer una ecografía carotídea para evaluar si hay aterosclerosis subclínica, y lo que encuentra a la izquierda, la imagen que vemos es una carótida normal con íntima y media sin engrosamiento, y a la derecha es la de la paciente, en la que vemos que en la pared anterior esa íntima media tiene engrosamiento y además encuentra unas calcificaciones en el bulbo
y en la salida de la carótida interna. Esto determina entonces que el riesgo de la paciente real era mucho mayor. Aumento del grosor íntima media en la pared anterior de la carótida común, 2 placas calcificadas en el bulbo y origen de la carótida interna. Por lo tanto, el tratamiento tuvo que ser modificado para optimizar unas metas mucho más estrictas. Este otro caso, entonces, un hombre de 73 años, obeso, hipertenso, con diabetes tipo 2 mal controlada, fumador activo, hipercolesterolemia. Ingresa como síntoma cardinal disnea, refiere a disnea de esfuerzo progresiva hasta el reposo en los últimos 5 días, y a la revisión por sistema no encuentran otra sintomatología. Inicialmente pues piensan en una falla cardíaca, un examen físico, una presión arterial normal, saturando 92%, glucosa 249, creatinina 1,4, un electro normal y una radiografía con discreta cardiomegalia. Deciden, ya dado que no era muy claro, realizar una ecografía buscando otras causas y encuentran este aneurisma de aorta abdominal grande que vemos acá a la izquierda por ecografía, con un diámetro que era mayor a 10 centímetros. Realizan posteriormente una tomografía detectando pues ese aneurisma que requería manejo quirúrgico intrahospitalario. Detectan entonces, como les decía, una hipertrofia ventricular izquierda con FEBI normal, válvula aórtica calcificada de apertura disminuida, un aneurisma de aorta abdominal de más de 10 centímetros de diámetro que modificó las conductas entonces en el paciente. Este otro caso, un hombre de 84 años con un cáncer esofágico que estaba en remisión y había tenido una trombosis venosa profunda previa hace 7 años, anticoagulado con warfarina. Inicialmente consulta por disnea, realizan un ecocardio encontrando una FEBI normal con presión elevada en cavidades derechas y sin líquido pericárdico. Piensan entonces que el paciente cursa con una falla cardíaca e inician manejo intrahospitalario. El paciente iba bien, pero a los 5 días de hospitalización en pisos empieza con hipotensión, con alteración del estado de conciencia, un INR de 3,5, evalúan que hay creatinina en ascenso y empiezan líquidos para reanimación del paciente sin ninguna respuesta. Por lo tanto, realizan un POCUS. Recordemos que al ingreso tenía una ecografía que era normal respecto a lo que vamos a ver ahora. Y acá vemos, si no me yo cojo un puntero. No ven mi clic, no es cierto. Acá vemos cavidades derechas, entonces arriba, y más arriba lo negro que alcanzan a ver es líquido pericárdico. Cuando está en movimiento esta imagen, alcanzan a ver que las cavidades derechas, tanto aurícula como ventrículo derecho, tenían colapso en diástole, y estos son signos entonces de taponamiento cardíaco. Este paciente entonces fue diagnosticado con taponamiento cardíaco, se llevó a pericardiocentesis, diagnostica un hemopericardio espontáneo por coagulopatía y resolvió el choque. Es otro paciente, un hombre de 78 años de edad, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica y una fibrilación atrial por la cual estaba anticoagulado. Tenía un síndrome posflevítico, miembro inferior derecho, secundaria a una trombosis que había tenido previamente, y el motivo de consulta era dolor en la pantorrilla. Al examen físico ven que el dolor es reproducible a la marcha, Homens negativo, sin fiebre ni signos inflamatorios locales o sistémicos. Realizan una ecografía en la cual detectan que hay líquido por debajo del sóleo y este tenía una densidad heterogénea. Dado el contexto clínico y la ecografía, porque siempre se evalúa en un contexto pues ya determinado, el paciente fue diagnosticado con un hematoma en esa zona y fue dado manejo médico, dado de alta sin ninguna complicación posterior. Este caso clínico, un hombre de 20 años sin antecedentes de importancia que llevaba un mes con astenia, dinamia, náuseas y emesis. Ambulatoriamente se había hecho laboratorios y endoscopia digestiva superior que eran normales. Llega con un examen físico, presión arterial de 173, cardíaca de 105 y saturando 95% ambiente, ruidos cardíacos rítmicos con S3. Deciden realizar un POCUS en el cual en el eje paraesternal largo encuentran una dilatación ventricular izquierda con hipocinesia global y encuentran 3 trombos, 3 imágenes hiperecoicas que en ese contexto sugerían trombos en ventrículo izquierdo, por lo cual deciden iniciar anticoagulación con heparina y posteriormente solicitan la ecocardio formal que días después es realizada y encuentran una FEBI de 10 a 15%
con 3 trombos apicales, un BNP de 11.000 picogramos por mililitro. El paciente es llevado a una UCI cardiovascular donde inician inotrópico y diurético, resuelve los síntomas gastrointestinales, por lo que sospechan que hubiera sido una cardiomiopatía viral. En este caso, entonces, por ejemplo, es un paciente que ingresó por dolor abdominal, muy inespecífico, sin inestabilidad hemodinámica, al inicio hipotenso, resolvió un poco con un bolo de líquidos. Quisiera como que alguien nos comente qué alcanza a ver en este POCUS. Bueno, entonces realizan este focus abdominal en el que encuentran un aneurisma de aorta abdominal de gran tamaño, un gran diámetro, y lo que ven arriba de diferente heterogeneidad es que es hiperecoico y anecoico en algunas zonas, es un trombo también intramural que además, dada la heterogeneidad y la zona que ven abajo a la derecha parece como de disrupción, consideran un aneurisma de aorta abdominal roto. Este paciente fue un paciente de 55 años que ingresó a un servicio de urgencias por sintomatología sugestiva de un ACV isquémico. Deciden iniciar trombolisis, pero antes de la trombolisis le hacen una ecografía. Hay algunos protocolos que dicen usted pudiera hacer una ecografía y encuentran este flap intimal, que indicaría entonces en ese contexto una disección y por lo tanto pues el paciente no pudo ser trombolizado, pero fue gracias a un hallazgo en POCUS. Este otro paciente es un señor que ingresó con dolor en hipocondrio derecho, fiebre, malestar, náuseas. Realizan una ecografía buscando si hay alguna colecistopatía u otros, pero encuentran este líquido, pues porque pueden ver que es un material que se mueve dentro del hígado de diferente ecogenicidad al parénquima hepático. Diagnostican entonces un absceso hepático que fue posteriormente drenado y dado manejo oportuno. Miren que esto, uno dice, ah, pues, pero esto lo pudiera haber hecho alguien más, un radiólogo, si no estaba en choque, no requiere, ¿cierto? Pero el tiempo cero del paciente, el tiempo de llegada del paciente y la realización de esto, es decir, a la primera hora ya teníamos un diagnóstico y esto pasa pues en muchísimos contextos. Este otro paciente nuevamente dolor en hipocondrio derecho, realizan un focus encontrando estas imágenes hiperecoicas que tienen una sombra acústica posterior, la sombra que ven abajo. Son cálculos y cuando evalúan la pared anterior de la vesícula medía más de 5 milímetros que indica colecistitis, entonces colelitiasis con colecistitis. Y en este paciente, un paciente con cirrosis que ingresa por dolor abdominal y realizan una ecografía en la cual encuentran abundante cantidad de líquido acítico que pudiera ser drenado por una paracentesis guiada por ecografía perfectamente. Este otro paciente, pérdida súbita de la visión, sin dolor, difícil realizar fondo de ojo, a veces sabemos que hay condiciones que son mucho más complejas por condiciones pues, del servicio y demás, y encuentran esta imagen que es de un desprendimiento de retina. El paciente fue llevado a quirófano. Esta otra imagen, que es una imagen también muy linda, en la cual vemos a la derecha de la imagen es el hígado, el parénquima hepático, y a la izquierda lo que debería verse como libre, que es el pulmón, se ve como hepatizado. Es una paciente con una neumonía, consolidación de lóbulo inferior, y vemos pues esta imagen que les estoy mostrando. En este otro paciente realizan una ecografía, un paciente con un derrame pleural masivo. Vemos esta colita del pulmón que tiene varios nombres pues, en la literatura, tiburón, signo de jellyfish. Y este otro paciente que ingresa por disnea, realizan una ecografía en la cual detectan líneas B en todos los campos pulmonares, detectando un edema pulmonar en el contexto pues, específico del paciente, siempre recordar que es una herramienta adicional. Y este es un paciente que ingresa en estado de choque, se realiza una ecografía para evaluar la vena cava inferior, encontrando que está dilatada, pletórica, que este paciente probablemente no vaya a tolerar
un reto de líquidos y por lo tanto requiera otro manejo para su choque. Además que uno por esto pudiera guiarse hacia qué tipo de choque tiene el paciente. Hay algoritmos muy importantes ya en el mundo que dicen, usted con el FAST puede evaluar, por ejemplo, dónde tiene entonces el paciente, digamos, su estado que lo lleva al choque, pero además el paciente con choque de origen médico, usted le puede hacer un protocolo que se llama Roche y evaluar ese choque que era indiferenciado, si es un choque séptico, un choque cardiogénico, un choque obstructivo u otros, por unas ventanas que usted va a realizar, que es muy corto de realizar cuando usted ya tiene el conocimiento pues previo. Entonces, acá viene la pregunta de si de verdad cambia la práctica clínica el uso de la ecografía en la medicina interna y si tiene algún impacto en el paciente. Acá quería mostrarles dos testimonios. Primero es este. Hola, mi nombre es Jorge Loaiza, soy médico internista actualmente trabajando en la clínica Sommer de Río Negro. La ecografía al pie de la cama del paciente nos ha servido para resolver algunas preguntas concretas de forma rápida en algunos pacientes que se encuentran sobre todo en un contexto urgente, no solo en el servicio de urgencia, sino en el servicio de hospitalización, en una modalidad que nosotros denominamos en la clínica respuesta rápida, que son los pacientes que están hospitalizados y que tienen alguna condición clínica que amerita seguirlos más frecuentemente. En estos pacientes a veces surgen preguntas que requieren una rápida resolución y que no siempre tenemos a la mano unas ayudas tan rápidas como la ecografía al pie de la cama. Nos ha servido mucho para, sobre todo, enfocar los pacientes con disnea, los pacientes con choque de causas indiferenciadas y en el contexto incluso de los pacientes en paro cardiorrespiratorio para determinar algunas conductas urgentes que podrían llegar a salvar la vida de los pacientes y que de hecho lo han hecho. Considero que es una herramienta que, sumada a la historia clínica, el examen físico, nos aporta unos datos concretos para tratar de tomar unas decisiones lo más pronto y así ayudar pues en la recuperación de los pacientes. Pienso que es una herramienta que, si bien es operador dependiente, el examen físico de hecho también lo es y nos sirve como un complemento a, a esa atención que podemos brindar de mayor calidad a los diferentes pacientes. Hola, mi nombre. Bueno, y el doctor Oscar Ramos, que nos acompaña, quería también darnos su aporte. Pues quisiéramos hacerle estas preguntas para una respuesta pues concisa respecto a si la ecografía, doctor, cambió su práctica clínica después de que inició a utilizarla. Hola, buenos días. Buenos días, profe. Ahora, gracias por la invitación. Bueno, les cuento. Yo creo que todos los que han rotado con nosotros en las unidades de cuidados intensivos del Hospital San Vicente y tanto el grupo de urgencias como los residentes de medicina de primer año, se dan cuenta en el día a día lo que hacemos nosotros con la ultrasonografía a la cabecera del paciente. Y sin duda mi respuesta va a ser sí, claramente me hace mejor clínico en el día a día. Creo que es un complemento para el examen físico, es una extensión del examen físico. Considero que se deben abrir las puertas y no solo utilizarlo en la unidad de cuidados intensivos. Creo que debe ser la práctica clínica en salas de urgencias, en salas de hospitalizaciones, en la consulta externa, ¿cierto? Para un internista, hasta en la consulta
en casa, si un internista lo hace, también hay aplicaciones, también hay datos de que se puede utilizar. Entonces, sin duda alguna, yo creo que esto me ha demostrado en el día a día que es de mucha ayuda cuando uno comienza a ver datos, por ejemplo, lo que tú has hablado y comienza a ver metaanálisis de lo que hay escrito en contexto de medicina interna y que nos puede cambiar el diagnóstico hasta un 25% de los casos. Puede adicionar diagnósticos que van a ser relevantes para la condición clínica del paciente en el 50% de los casos. Y que sin duda alguna creo que me ha cambiado la manera en que hago medicina hoy en día. Listo, muchísimas gracias por su apreciación. Entonces, pues ya terminando, la ecografía mejora la probabilidad de un diagnóstico temprano, adiciona diagnósticos como acabo de mencionar el doctor Oscar, va a mejorar entonces los desenlaces de los pacientes, los desenlaces clínicos, incluso podría impactar en mortalidad, va a disminuir la estancia hospitalaria, va a limitar el uso de ayudas diagnósticas. Hay países que, por ejemplo, usan solo la ecografía inicialmente, dado que tienen mejor sensibilidad en muchísimas otras patologías que la radiografía, entonces pudiera limitar ayudas diagnósticas, va a hacer que usted rápidamente solicite una valoración oportuna por la especialidad pertinente, es decir, si yo encuentro un aneurisma de aorta, ese dolor abdominal no lo voy a hacer evaluar inicialmente por un cirujano, sino que sé que tiene que ser evaluado por un cirujano vascular. Si encuentro una colelitiasis con colecistitis, sé que tiene que ser evaluado por cirugía general. Si encuentro otros hallazgos, pudiera considerar otras intervenciones y pudiera generar además un impacto importante en altas tempranas. Entonces, como conclusiones, la ecografía es una herramienta invaluable, es costo efectiva, es una herramienta simple que pudiera aprenderse en un corto tiempo, una herramienta que debe ser ampliamente aceptada y usada por todo el personal médico, incluso no especialista. Sus beneficios son definitivamente superiores en comparación con no usar la ecografía, y no usar la ecografía pues en el sentido pudiera ser incluso cuestionable. Y acá les traigo este pequeño párrafo de estos dos autores. Este es un internista, el de la izquierda, que trabaja en el área de neumología, y el de la derecha es un internista que trabaja en el área de cuidado crítico. Y ellos mencionan en uno de sus artículos que el ENEC tuvo cierta resistencia cuando introdujo por primera vez el estetoscopio en 1821, pero pronto se convirtió en una herramienta, una tecnología ícono para la profesión médica. Y de la misma forma, el entrenamiento de los nuevos médicos, la especialidad de medicina interna necesita aceptar pues ellos mencionan su nuevo estetoscopio. El momento es ahora, pues, como para empezar a utilizar esta herramienta. Muchísimas gracias. La doctora Marta tiene la mano levantada. El doctor Juan Manuel Robledo. Hola. Hola, profe, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes que nada, yo creo que la idea de hacer este seminario o esta charla es, yo quiero que todo el mundo le pierda el miedo a esto. Eh, Creo que me he puesto en la labor desde hace un tiempo para acá en decirles a todos lo que dijo Aleja al principio. Un buen médico con un ecógrafo es un mejor médico. Eso yo ya lo entendí. Yo lo adicioné y lo fusioné con mi práctica médica. Yo les puedo contar una gran cantidad de experiencias que he tenido en urgencias, que es mi campo. Rápidamente les voy a contar una que tuve esta semana. En el sitio donde yo trabajo no hay obstetricia y llegó una materna de 34 semanas con dolor bajito y obviamente todo el mundo empieza a correr para toda parte. No sabemos qué hacer, la sacamos en traslado primario, la evaluamos primero, la hacemos ver al otro día por el ginecólogo. Hay muchas dificultades para uno entender qué está pasando y yo
finalmente decidí, no, venga, vamos a evaluar a esa paciente bien, miremos a ver si tiene algo grave, miremos el bienestar fetal. No hay ni ecotón, con eso les digo todo porque no es un servicio de obstetricia. Cogí mi ecógrafo, fui, revisé a la materna, revisé su feto de 34 semanas, en el cual pude ver movimientos fetales, pude ver la fetocardia, una fetocardia reactiva y muy buena, y puede ver líquido amniótico. Y ya con esos tres parámetros que están descritos en la literatura, yo puedo decir, hay bienestar fetal. Y me puedo dejar de preocupar por ese feto y preocuparme por la materna, que finalmente resultó ser una mujer que tenía una infección urinaria, le pudimos dar alta temprano, con mucha tranquilidad, incluso en varias ocasiones me dijeron, bueno, ¿y cómo hacemos para establecer bienestar fetal? Simplemente miramos el feto varias veces. Si ella no lo está sintiendo mover, volvemos y lo miramos. Es tan sencillo como eso. O sea, para mí ha sido tan grande el cambio de la práctica con el uso de la ecografía que es difícil concebir en este momento la práctica médica en urgencias sin la ecografía en mi contexto. Ahora bien, también lo sé hacer sin ecografía, pero sé que va a haber dificultades para tener cierta información. Y así les puedo contar muchas historias solo de esta semana. Que creo yo que esto debe incluirse en la práctica médica de todas las personas que vean pacientes, no solamente en urgencias, en la hospitalización, en consulta externa. Hay literatura muy bonita de cirujanos de consulta externa que programan a sus pacientes directamente desde la consulta externa en otros países con el uso del ecógrafo. Sobre todo, por ejemplo, para resección de nódulos tiroideos, colecistectomías que son electivas, etcétera. Y esto realmente nos preocupamos mucho por las implicaciones legales que tiene en la práctica de la radiología, pero finalmente llegamos a un punto en que la ecografía es tan accesible y la tecnología ha logrado que sea tan fácil de realizar, y no quiero usar otro término porque es así, es tan fácil de realizar porque nos permite, la tecnología de imágenes nos ha permitido que se vean también las cosas, que en los contextos específicos en los que nosotros podemos tomar decisiones y que están descritas ya en la literatura, podemos hacerlo con toda tranquilidad, siempre y cuando obviamente tengamos el entrenamiento, que es, digamos, lo que nos falta. Hay una cosa con la que yo no estoy de acuerdo y es si realmente el POCUS empezó como una estrategia que hablaba de preguntas dicotómicas, sí o no, pero hoy en día nos hemos, nos hemos volcado hacia un sinfín de posibilidades donde yo puedo decir, bueno, listo, entonces tiene ciertos grados de congestión, ¿sí? Todos ustedes creo que han leído en algún momento el protocolo Vexus, donde uno puede establecer un grado de congestión, grado 1, grado 2 o grado 3, dependiendo de lo que encuentre. Ahí no estamos hablando de una pregunta dicotómica, decimos está mucho, moderado o poco o nada congestivo. Entonces, si bien empezamos por ahí, yo creo que tenemos que empezar a hacer un análisis un poquito más profundo de lo que vemos. Es más, yo estoy tan convencido de que este es el futuro de la medicina, que creo que esto se le debería enseñar a los estudiantes de pregrado y creo que debería ser la herramienta mediante la cual nosotros le enseñemos anatomía y fisiología a los estudiantes de pregrado, como ya se está haciendo en otras partes del mundo. Para mí no tiene sentido que y nosotros tenemos que estar a la vanguardia del conocimiento, no esperando que el conocimiento nos llegue. Tenemos que estar construyendo ese conocimiento y tenemos que estar construyéndolo desde ya. Yo los invito a todos los internistas que están aquí conectados a que en los sitios donde están se unan para que empiece esa formación en ultrasonido y van a ver cómo la visión les cambia. Para mí decir que en el ultrasonido se basa solamente en preguntas dicotómicas es tanto como que a mí me digan, coja el fonendoscopio, vaya, ausculte ese paciente y dígame si tiene un soplo o no, pero no me digan ni qué grado es,
ni en qué fase del ciclo cardíaco está, ni en qué foco lo escuchó, ni usted qué diagnóstico sospecha con eso. Porque para eso están hechas estas herramientas. Yo sé que va a tener muchos detractores, pero yo ya llegué a un punto en el que estoy tan convencido de esto que se los puedo decir así abiertamente. Yo sé que yo ya sin miedo les digo, todos deberían aprender a utilizar el ecógrafo para las aplicaciones que lo consideren necesario. Es la herramienta del futuro y la tenemos hoy. Muchas gracias, Aleja, muchas gracias. Me gustó mucho la charla, creo que abordaste todo lo que habíamos hablado. Yo espero que todos queden muy motivados y yo estoy dispuesto a ayudar en lo que puedan. Muchas gracias, profe. De hecho, pues para mencionarles publicidad política no pagada, hay un libro que salió del San Vicente de Río Negro en el cual es ecografía para médico no radiólogo. Me parece muy bueno que de pronto quien esté pues como dispuesto lo pueda adquirir. Tiene un costo de 35.000 y lo consiguen en San Río Negro. Muy bueno como para iniciar con el tema de la ecografía, aunque hay muchísimas páginas abiertas en internet en las cuales usted puede ver videos, GIF y todo, le enseñan poco a poco para aprender a usar la ecografía. El doctor Alejandro Hernández tiene la mano levantada. Buenos días. Primero que todo quería agradecer a la residente, la doctora Alejandra, muchas gracias por dedicarnos este espacio pues a los internistas y al doctor Juan Manuel Robledo que siempre ha tomado como la bandera de la ecografía a la cabecera del paciente. De la primera parte de la charla, creo que la doctora nos mostró una parte de la historia de la electrocardiografía y el monitoreo fetal y yo creo que eso se relaciona mucho con la ley de Moore. Es que cada 2 años, y ahorita dicen que cada año se duplica el número de transistores en un circuito, pues información en un espacio cada vez más pequeño y eso se ha venido derivando pues en disciplinas como la radiología y eso ha tenido impactos pues como en la práctica clínica y esa práctica clínica yo creo que hace parte pues de nuestra realidad. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos tampoco la capacidad para ver, pues, de tener un radiólogo en cada servicio de urgencias a la cabecera del paciente, bien lo decía la residente, pues es difícil, no tenemos la cantidad de médicos necesarios ni de especialistas necesarios. Estamos en un país en donde necesitamos realmente de ciertas habilidades y adaptar pues como la práctica clínica a las condiciones de nuestro país y es algo que también le digo a los residentes que muchas veces no estamos en las condiciones que nos pintan las guías y que muchas veces vamos a hacer nuestra propia investigación, las vías clínicas que puede tener cada hospital. Y yo creo que la ecografía debería incluirse dentro de esas vías clínicas en el momento en que estemos planeando pues nuestros servicios de urgencias y de hospitalización, ya que están pues como todos los internistas. Y en el momento en que implementemos dentro de la vía clínica de una toma de decisión de un paciente con determinado síndrome, con disnea o con dolor torácico, y empecemos a implementar la ecografía, yo creo que a partir de ahí podemos empezar a definir como qué competencias debería tener un internista para poder pues, abordar los problemas más comunes de la práctica clínica a los que se va a enfrentar. Y ahí derivo mi pregunta, pues sobre todo al doctor Robledo y de pronto pues a los internistas que están encargados pues del posgrado de medicina interna de la Universidad de Antioquia y es, yo creo que la pregunta aquí no es tanto si necesitamos, pues si necesitamos aprender sobre pocos, sino como qué protocolos serían necesarios aprender, o sea, qué necesitamos aprender y cómo vamos a implementar eso en la formación curricular de un internista. Es decir, necesitamos una rotación aparte que sea solo ecografía
o necesitamos implementarlo a través de las diferentes rotaciones. Por ejemplo, el residente que rote por cardiología, entonces hablamos con los ecocardiografistas y tiene que tener un número determinado de horas y exposición al ecógrafo con una bitácora. Yo creo que esa es la respuesta, pues esa es la pregunta que tenemos que buscar ahora para poder implementar esto en los currículos de medicina interna, incluso pues no solamente de la Universidad de Antioquia, sino de los diferentes programas de medicina interna para poder avanzar como especialidad. De nuevo, muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, quedo atento a las apreciaciones que puedan tener sobre cómo deberíamos aprender esta maravillosa habilidad. Muchas gracias. Profe, muchas gracias y qué bueno pues que sí se animen precisamente a responder esa pregunta de cómo incluir en el currículum de medicina interna pues y de otros programas el uso de la ecografía. Profe Juan Manuel. Hola, ahí me escuchan. Sí, señor. Bueno, respondiendo a la pregunta de Alejo, yo creo que hay muchos caminos para lograrlo. Hay una charla de una internista de Nueva York, donde ella dice, la forma en que ella es profesora de varias escuelas de medicina, y ella decía, la forma en que yo aprendí a usar el ultrasonido en una época en la que a los internistas no nos querían enseñar, era que yo me sentaba, mira, pues yo veía al paciente, me sentaba, miraba las imágenes, entonces el paciente tenía una neumonía basal derecha y ella decía, ¿cómo se verá esto en el ecógrafo? Y se iba con el ecógrafo y correlacionaba la neumonía basal derecha en la ecografía con lo que ya estaba viendo en la tomografía o en la radiografía de tórax. Digamos que esa es la forma en la que varios empezamos y lamentablemente ha sido la única forma que nos ha permitido. Ahora, ayer me preguntaba una residente de Cali, ¿cómo es posible que el sitio, por ejemplo, donde empezó la medicina de urgencia en Colombia, que es Medellín, tenga menos fuerza la estrategia POCUS que en Cali, donde llevan tan poquito tiempo? Y yo le decía, no sé, tenemos más resistencia, tenemos de quedar una pelea más grande, estamos más acomodados a otras cosas. Yo creo que estamos demorados para esto. Y lo mismo pasa pues con la medicina interna. ¿Cuál sería mi recomendación, Alejo? Y yo creo que lo hemos hablado en alguna ocasión. Este conocimiento tiene que ser transversal, tiene que ser durante toda la residencia, porque es que no se trata de que en estos 2 meses vas a aprender ecografía. Tiene que haber una formación básica y yo creo que la ecografía no se aprende aprendiendo protocolos. Tú tienes que aprender a insonar de la cabeza a los pies al paciente y luego profundizar en las patologías. Este es un conocimiento que aplica para aprender a enseñar anatomía y fisiología. Y si tú entiendes la anatomía y la fisiología desde la ecografía, que de hecho hay un libro que debe salir este mes en edición digital, ya salió de un radiólogo gringo filipino, el doctor Víctor Rao. El man es el profesor de ecografía en pregrado en la Universidad de Columbia del sur de, de Carolina del Sur. El libro creo que sale el 22 de julio, yo estoy ansioso esperando que salga. Él enseña fisiología y anatomía por ecografía. Cuando tú entiendes eso, entonces ya tú vas a las diferentes áreas. En ese caso, por ejemplo, el acercamiento a los ecocardiografistas yo creo que sería brutal, porque esos manes, primero, los ecocardiografistas que conozco yo acá son abiertos con el conocimiento y segundo, son las personas que más saben. O sea, esos manes para poder ser ecocardiografistas avanzados tienen que hacer entre 300 y 750 ecocardiografías completas. Para uno hacer una ecocardiografía de urgencias o un ultrasonido cardíaco de urgencia, necesita tener entre 25 y 50 guiados por un profesor. Y con eso tú logras establecer las patologías más importantes, establecer función ventricular, establecer en algunas ocasiones si hay alguna alteración valvular y la estructura cardíaca. Todo eso está escrito en muchos protocolos. Yo creo que lo que tenemos que hacer es recoger toda esa información y montar el currículo, que es lo que hemos venido haciendo. Ahora bien, ¿por dónde se debe empezar? Se debe empezar por conocer la máquina y aprender a utilizarla, y aprender anatomía y fisiología por ecografía. Si usted se desprende de ahí para adelante, el conocimiento va a fluir fácilmente. Esto aplica para todas las aplicaciones
valga la redundancia, del ultrasonido. Esa es mi opinión después de haber revisado cuántos protocolos se imaginen, no solamente de ultrasonido, sino de enseñanza del ultrasonido, de haber revisado los currículos de las sociedades europeas, canadienses, de la Sociedad de Urgencias de Estados Unidos, de la American College of Physicians, de currículos de todo el mundo, yo llegué a esa conclusión. Pero vuelvo y digo, o sea, necesitamos un trabajo conjunto para poder establecer esos protocolos. Nosotros en urgencias, digamos que lo hemos ido depurando, arrancamos el año pasado, en este momento tenemos algo más o menos sólido de cómo se debe hacer la ecografía y lo hemos ido reforzando cada año. Los residentes que ahorita pasan al segundo año son residentes que tienen unos conocimientos muy sólidos en las bases, que es donde debe tenerlos, y han ido depurando cositas, han ido aprendiendo más cositas a través, yo creo que cuando se gradúen van a ser muy buenos en la ecografía y allá es donde debemos apuntar. No sé si eso contesta tu pregunta, Leo. Sí, claro, profe, no, muchas gracias. La idea era como que empecemos a, porque nosotros realmente no tenemos experiencia, o la experiencia que tenemos es muy poca, o de, como la vimos pues de algunos internistas específicos, sobre todo los que trabajan pues en unidades de cuidados intensivos, pero yo creo que es como, esta charla es muy buena, o es un elemento para construir de pronto esa base que necesitamos nosotros para poder crecer como pues en este tema. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. El doctor Jairo Rivera tenía una opinión. Hola, muchas gracias por la charla, muy interesante. Yo aún me pregunto, y Juan Manuel sabe muy bien, que las urgencias pues son un mundo en el cual uno puede tener cierto contexto de tomar decisiones rápidas. Y básicamente por eso son urgencias. No obstante, cuando uno revisa el currículo de las instituciones y se pregunta, por lo menos en medicina interna, cómo integro esto, hay una dificultad, y es que, primero, ¿dónde está la estructura curricular más allá de una rotación en la cual yo te muestro una ecografía por 30 minutos y no te pongo a hacer realmente ecografías durante toda una mañana o toda una tarde o todas las rotaciones de ecografías? Con problemas a resolver de medicina interna. Dos, la competencia del médico internista hay que definirla siempre, las competencias muy claras, porque el problema de no estructurar una competencia curricular es que terminamos haciendo arandelas y no formando lo que queremos hacer realmente. Entonces es una de las cosas que uno tiene que plantear a nivel curricular para poder comprender qué es lo que quiero enseñar y qué es lo que el estudiante debe hacer. Y aparte de todo, como es una técnica que requiere práctica, yo como le garantizo a un residente que está rotando, que va a tener un ecógrafo todo el tiempo para poder hacer suficientes ecografías y que la competencia se alcance y que ese AN de competencia sí se logre en el contexto de la atención de los pacientes, que yo necesito que el residente adquiera la competencia. Creo que en ese punto es donde tiene que plantear, más allá de solamente poner a un residente a hacer una ecografía, bueno, hice una ecografía y dentro de 2 meses otra ecografía. ¿Cuántas ecografías o cuántos ecógrafos hay disponibles para el residente en sitio de práctica y cuál es la utilidad realmente de eso cuando salga de su formación médica? Y la otra es en qué momento de su formación, más allá de una ecocardiografía, que es un estudio completamente especializado para estudiar un corazón con otra estructuralidad, realmente le vendería al residente la posibilidad de una formación avanzada en el estudio y que fuera en su utilidad como futuro especialista y la competencia a evaluar. La bitácora, aún así pienso que también el resultado final de la bitácora, qué se quiere evaluar con la bitácora y cuál es el fundamento de esa competencia a evaluar, el otro punto de la discusión. Muchas gracias por la presentación y muy buena charla. Muchas gracias por el tiempo. Cierro el micrófono. Muchas gracias, doctor Jairo. Profe Oscar. Hola, Jairo, ¿qué más? Hombre, mira, yo pienso que hay muchas cosas importantes y muchas dudas de lo que tú dices, por esto lo he vivido el grupo europeo, el grupo canadiense, el grupo de Reino Unido también, ya tienen organizados currículos, ¿cierto? Con qué tipo de examen debe hacer el residente médico, año, qué tipo de examen debe leer, cuántos estudios, como hablábamos. Pues, hay gente que ya ha hecho esto. En medicina interna arrancamos muy tarde en comparación a urgencia, en comparación a intensivo, por eso, porque nosotros tenemos demasiadas rotaciones, demasiadas subespecialidades, que eso hace un poco más complejo alcanzar las metas en corazón y qué queremos con el residente. Entonces yo creo que con el grupo docente lo que habría es sentarse con la gente que sabe de esto, ¿cierto? Y comenzar a revisar los currículos
a nivel mundial, los que ellos ya han trabajado, ya muchos años trabajando en esto y haciendo estudios, y comenzar a adaptarlos a nosotros. Y además de eso, creo que es responsabilidad también de los docentes formarse en ultrasonido, porque hay una crítica grande cuando uno mira los estudios y se le pregunta a los fellows y a los residentes, y es que dejan el amor o el cariño engomarse por el ultrasonido porque no tienen docentes, ¿cierto?, que hagan ultrasonido. Esto es una limitante porque tocaría buscar lo que tú dices, una rotación de ultrasonido y luego en los 3 años de residencia se pierde el contacto con el ultrasonido. Entonces yo creo que debemos pensar en formarnos los docentes también, exigirle también a las instituciones donde estamos, tanto educativas como hospitalarias, a que necesitamos dispositivos de ultrasonido en nuestra práctica diaria y demostrárselo, ¿cierto? Eso nos ayudaría a que en el día a día tú puedas ofrecerle ultrasonido al paciente, y que en el día a día tú puedas ofrecerle ultrasonido a tus residentes, y se hace mucho más fácil llegar a las metas que necesita el currículum. Tienes la manito. Hola, no. Hola, bueno. sí, bajo la mano, tranquila. Bajo la mano. Ya, perdón. Muchas gracias, no, pero muy completa la respuesta igual. Sí, es eso, es qué es lo que quiero enseñar, cómo lo quiero enseñar y cuándo lo voy a enseñar. Eso siempre será el proceso, pero completamente de acuerdo. Es decir, lo que sucede con nuestros currículos y es la actualización que debe haber. Muchas gracias por la apreciación de Oscar.